Aniversario de las facultades el próximo 8 de julio, el balance que hacen ustedes y si ya hay una decisión política tomada de no prorrogarlas, ministro. ¿Ustedes tienen su aniversario el 8 de julio también? No, ¿De la universidad? de las facultades, no. El aniversario de la ciudad de Córdoba, okay. El aniversario de la ciudad de Córdoba es el domingo, el 6 de julio, el día de la fundación de la ciudad de Córdoba, bueno. Exactamente, sí. Bueno. No, pero le preguntaba, digo... No, mirá, sí. Nunca pensamos nosotros en la posibilidad de prorrogarlas. La verdad que el Congreso nos dio un año para trabajar, entonces, bueno, en un año hay que hacer el trabajo, ¿correcto? Es mucho tiempo. Acordate que Javier Milei además llegó con un estudio muy integral sobre qué reformas tenía que hacer en Argentina. La delegación es una delegación muy específica, muy puntual, que tiene que más que nada con ver con transformación del Estado y la posibilidad de eficientizar el Estado. Y vamos a terminar, digamos, este año con unos 65 decretos delegados que creo que nos van a permitir ahorros importantes en el gasto público, que a su vez es toda plata que le vamos a poder devolver a todos los argentinos, ¿no? La decisión fue la motosierra, el recorte, ministro. Ustedes dicen, ¿no Estado o un Estado eficiente y no un Estado bobo, con ñoques, como dicen ustedes? Que me parece que hay una diferenciación. No, Digo, ¿el Estado para ustedes no tiene que estar directamente, ministro? Bueno, a ver, me parece que eso quizás es una afirmación demasiado extrema, ¿no? Me parece que el objetivo que tenemos en este momento es eficientizarlo. Vos pensás, yo te decía, con las facultades delegadas hemos tenido ahorros de unos 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares, es 2.000 millones de dólares que le hemos devuelto a los argentinos. Hemos eliminado duplicaciones, ñoquis, empleados que no sabíamos dónde estaban, que no venían. Bueno, todos son ahorros, que quiere decir que le volvemos a poner plata en el bolsillo a la gente. Y me parece que esa es la tarea. Por supuesto, vos sabés, es una tarea como en cualquier estado, con cualquier empresa, con cualquier familia. El proceso de mejoramiento y de mejora de eficiencias es permanente, ¿no? Pero la verdad que la ley base nos ha permitido cambiar ciertas estructuras del gobierno que nos han permitido hacer eso, porque vos si tenés dos áreas duplicadas, bueno, eliminás un área duplicada. O por ejemplo, nosotros teníamos muchas áreas en el gobierno que funcionaban como organismos independientes. Entonces, cuando vos tenés un organismo independiente, le tenés que armar una estructura administrativa que es parecida a la de un ministerio. Y teníamos 150 de esos, ¿no? Entonces, cuando vos esos organismos los volvés a subsumir dentro de la administración central, claro, podés eliminar todo ese, digamos, en algún sentido, peso muerto que estábamos llevando, pero que todos los argentinos pagaban. Ministro, ¿qué va a pasar con INTI, con INTA, teniendo en cuenta que el reclamo no es solamente por parte de los empleados, de los trabajadores, sino de sectores del campo, por ejemplo? En particular me refiero al tema INTA. Sí, bueno, me parece que el INTA es una institución, me parece valiosa, prestigiosa en Argentina, pero que también necesita una revisión. Vos pensás lo siguiente, más o menos hace 20 años el INTA tenía 3.000 empleados. Hoy tiene 6.000 empleados, tiene 3.000 vehículos. Entonces me parece que hay que hacer un análisis de cómo hacemos que esos recursos, primero hay que hacer un análisis sobre si efectivamente tenemos que tener 6.000 personas cuando tenía hace 20 años 3.000 personas. Hay que hacer ese análisis, nos debemos esa pregunta, se lo debemos al productor agropecuario, se lo debemos a la sociedad argentina, ¿no? Pensá que los ingresos del INTA son equivalentes a más o menos la mitad de las retenciones del maíz. Vos sabés perfectamente, viniendo de Córdoba, digamos, lo que ha sido la discusión sobre las retenciones para el campo en estos últimos años, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos una institución que absorbe el 50% de las retenciones del maíz. Entonces, el objetivo siempre es mejorar la eficiencia, mejorar el impacto de estas instituciones sobre cada uno de sus sectores, y me parece que hay que confiar que eso lo vamos a lograr y vamos a hacer con menos, vamos a hacer más. Bien, la otra consulta tiene que ver con garrafas. Usted ha firmado la iniciativa del gobierno hace un par de horas nada más de la desregulación de lo que tiene que ver con el precio de las garrafas, y atado a esto, obviamente, hace unos minutitos, a las 11 de la mañana, acá se normalizó en Córdoba, o lenta y paulatinamente se está normalizando el tema del suministro del GNC. Quería una lectura también Qué bueno, política, ¿no? de esta situación, estas casi 48 horas de GNC cortado, bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? No solamente para el taxista, para el remisero de Córdoba o de cualquier provincia, sino también para las industrias, ¿no? O los estacioneros.
Bueno, está clarísimo que esto es una coyuntura también que, más que política, te diría, es climática, ¿no? O sea, se generó una digamos, dimensión del sistema residencial sobre gas. No podemos, obviar, digamos, el tema climático que ha quejado al país estos últimos días. Alegremente, por suerte, se va normalizando. Pero la desregulación que nosotros hicimos, la desregulación es para que los mercados funcionen mejor y que las cosas lleguen más baratas a la gente, ¿no? ¿Te acordás cómo fue la ley de alquileres, ¿no? Que la ley de alquileres regulaba el mercado de alquileres, nos quedamos sin alquileres, nos quedamos sin propiedades sin alquilar, los precios de los alquileres volaron por los aires y tuvimos que desregular para que la oferta se normalizara y los precios cayeran. Acá pasa lo mismo, excepto que esta ley, que la había puesto Néstor Kirchner, tenía dos cosas para mí absolutamente insólitas. Yo a veces digo, es la crueldad del que protege a la casta y no protege a la gente, ¿no? Por ejemplo, la ley básicamente no permitía importar gas de garrafas si el precio al cual uno lo compraba era menor del mercado local. Es decir, era una ley que te prohibía bajar el precio del gas de garrafas. Y lo segundo que esta ley tenía era que había incorporado un intermediario que se llamaban los centros de canje para canjear las garrafas. Dicen que eran, digamos, amigos de Néstor Kirchner, no lo sé, no me consta, pero son cosas que uno escucha. Pero lo que sí es cierto que era un intermediario innecesario del mercado. Entonces vos cuando a un mercado le metés obligatoriamente más intermediarios, ¿qué haces con el producto? Lo encareces, ¿no? Entonces la idea de las regulaciones es justamente la manera para nosotros más efectiva de que el gas de garrafa sea más barato. Y bueno, esa es un poco la línea general que tiene este gobierno, y te vuelvo al ejemplo de los alquileres porque creo que ahí se demostró cómo funciona, que la libertad funciona y la libertad permite menores precios para los consumidores. Ya se nos acaba el tiempo, pero le voy a hacer dos preguntas para dos respuestas lo más breves posible. El dólar, 1.221, 1.229 para fin de año, a diciembre, quedará en esos valores el dólar en la Argentina, su criterio, ministro. Y la otra, si se va a quedar sin trabajo después del 8 de julio. ¿O a dónde lo veremos desembarcar? Si va a seguir acompañando al gobierno de Milei o no, desde otra área, no sé. No, absolutamente no. Mirá, el tema de las facultades delegadas es más o menos el 5% de las cosas que nosotros hacemos, porque las facultades delegadas es simplemente una ventanita que nos abrió el Congreso para cambiar algunas leyes, pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos se hacen a nivel de decretos o resoluciones o disposiciones, que yo, por ejemplo, SENASA, que es un tema importantísimo para Córdoba, ¿no? Sí. Entonces todas las simplificaciones que estamos haciendo ahí se hacen a un nivel que no necesita las facultades delegadas, así que vamos a seguir trabajando perfectamente en lo mismo que estamos haciendo. Ya no tendremos las facultades delegadas, pero tenemos todo el resto de la normativa del gobierno para simplificar y mejorar. Y respecto a las variables económicas, vos sabés que no es mi área. El ministro de Economía ha presentado el presupuesto donde, digamos, hace esa estimación para diciembre. Yo creo que tenemos una cosa increíble, que es que tenemos un esquema macroeconómico muy sólido. Somos uno de los 5 países del mundo que tiene superávit fiscal. Acordate que el dólar en Argentina siempre subía porque el desequilibrio fiscal hacía que eventualmente hubiera emisión de pesos, y cuando vos, inundás con pesos un mercado, pierde valor eso que inundás, ¿no? Pierde valor el peso. Esa es una dinámica que ya no está. Y por eso tiene sentido ya pensar en valores del dólar que son normales y son mucho más estables, como es la estabilidad general que está logrando la economía en su conjunto, ¿no? Bien. Con una adicional, si me permitís, para terminar, que tenemos un régimen también que permite la flotación del dólar, ¿no? Entonces eso también nos da mucha tranquilidad, que el dólar se va a acomodar al valor que la economía necesita. Así que, pero a veces lo importante es que tenemos un esquema macro que garantiza la estabilidad. Bueno, y los argentinos lo van a ir viendo, como ya lo han visto este último año, lo van a seguir viendo en los meses que vienen. Bueno, ministro, le agradezco el contacto con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Obviamente quedan muchísimos temas pendientes. Ojalá no sea la última oportunidad de poder charlar con usted. Muchas gracias, soy muy atento. Será un placer. Gracias a ustedes por este espacio. Un gusto. Federico Sturzenegger, el ministro de Descentralización y Transformación del Estado del Gobierno argentino, charlando con nosotros.